Muy buenos días, amada iglesia. Es un gusto y un privilegio y una responsabilidad estar frente a ustedes que el Señor me está encomendando en este momento. Quiero orar antes de iniciar, porque es lo que debemos hacer cuando la palabra de Dios va a ser expuesta. Así que te animo a que inclines tu rostro y le pidas al Señor que sea Él el que te hable en esta hermosa mañana. Padre, en tus manos, Señor, encomiendo todo lo que vamos a hablar hoy. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor, que salgamos de aquí con un entendimiento mucho mayor de estas dos palabras hermosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Marcos 1, 14 y 15. Padre, ayúdame, Señor, a ser claro, preciso y que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor. Tú mismo dices que esa palabra que tú envías, Señor, no va a volver vacía, va a hacer lo que tú quieres que haga en el corazón de cada uno de los seres humanos. Así que yo te ruego, Señor, que hoy podamos ver cómo esta palabra, Señor, va al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y nos ayuda a comprenderte, entenderte y amarte cada vez más. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Marcos 1, 14 y 15. Esta es la continuación un poquitito de la última vez, el mes pasado que me tocó predicar. Dice en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino? Bueno, el 15, Jesucristo nos aclara cuál es el evangelio del reino. Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y acá están las dos palabras: arrepentíos y creed el evangelio. Ya había explicado el mes pasado cuando me tocó estar acá lo que era un poquitito el arrepentimiento. Vamos a hacer un recordatorio para tal vez alguna persona que no pudo asistir. Arrepentimiento es metanoia, es una palabra griega que tiene un significado que es un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Eso es el arrepentimiento según lo que Jesús mismo dijo en ese día. Un cambio de mente que involucra necesariamente un cambio en mis actitudes. Porque si yo cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de actuar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si mi mente cambia, mis prioridades van a cambiar, mis anhelos van a cambiar, mis deseos van a cambiar y por consecuencia todo en mi vida va a cambiar. No es simplemente, bueno, estoy pensando de una manera, ahora pienso de otra. No, ese es el inicio, claro que sí, pero a partir de ahí viene todo un cambio en la vida de una persona que realmente se arrepintió. Pablo, vimos la vez pasada el cambio que tuvo en su vida, pero quiero que vayamos a Lucas 18, 9, para que podamos ver otro ejemplo de una persona que demuestra un arrepentimiento genuino en la palabra de Dios. Y estas son palabras de Jesús. Jesús agarró y dio este ejemplo. ¿Se entiende? Jesús, enseñando a las personas que estaban frente a él, dio el ejemplo de esta persona. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos observar en un arrepentimiento genuino. Porque no es solo que ahora yo sé cosas que antes no sabía. Tiene necesariamente que haber afectado mi vida de tal manera que todo lo que yo pensaba antes me di cuenta que estaba equivocado y ahora empiezo a pensar como Dios quiere que yo piense con respecto a Dios, con respecto a mí, con respecto al pecado, con respecto a la santidad, con respecto a Jesucristo mismo. Y dice en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Personas que decían, no, nosotros somos puritanos, nosotros somos personas que cumplimos la ley, somos irreprensibles, como Pablo decía, cumplidores de la ley, somos del linaje de Abraham y bla, bla, bla. Bueno, a esas personas Jesucristo trasladó este discurso. ¿Con qué intención? Con romper esa manera de pensar. Porque ellos tenían la manera de pensar de que yo por mis obras, yo soy acepto a Dios porque yo cumplo la ley. Yo soy acepto a Dios porque yo me circuncidé al 8º día.
yo soy acepto a Dios porque soy fariseo, porque conozco la ley y externamente soy irreprensible. Eso es lo que estas personas pensaban. No necesitamos arrepentimiento. Jesús, ¿qué nos habla de arrepentimiento a nosotros si nosotros somos del linaje de Abraham? Bueno, a ese tipo de personas Jesús trasladó este mensaje. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, un pecador. 11. El fariseo puesto en pie, y escuchen bien la palabra que dice, ¿oraba a Dios? No, oraba consigo mismo. Él, para aplacar su conciencia, repetía estas palabras. Él no le oraba a Dios, porque ahí Jesús mismo está diciendo, no le oraba a Dios, oraba consigo mismo de esta manera. Y estas son las palabras que esta persona repetía. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo hago todas las cosas, Señor. ¿Qué me puedes reprochar? Yo cumplo. El 13. Pero la otra persona, el otro ejemplo que Jesús está trayendo en esta historia era el publicano. El publicano era uno de los catalogados mayores pecadores y traidores dentro de lo que es el pueblo de Israel. Esa persona tenía un arrepentimiento genuino. Y vamos a ver cómo eso se demuestra, cómo Jesús demuestra su arrepentimiento genuino en esta parábola. Le dice más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No se sentía digno, ni siquiera de mirar al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Solamente esas palabras. Dios, sé propicio a mí, pecador. No hay otra demostración tan elocuente de lo que es un corazón arrepentido realmente, orando al Señor, como esta historia, como esta parábola que Jesús mismo estaba diciendo. ¿Y cuál fue la consecuencia? No terminó ahí la parábola. Jesús nos muestra cuál fue la consecuencia de ambas oraciones, de ambas personas que se acercaron a Dios de una u otra manera. El versículo 14 dice, os digo que el publicano, que se golpeaba el pecho, que no se sentía digno de la misericordia y la gracia de Dios, que sabía que si moría en su condición iba al infierno por sus pecados, esa persona, pidiéndole al Señor que sea propicio de él porque sabía que era un pecador, ese descendió a su casa, ¿de qué manera? Justificado. Dios le aplicó la justicia divina a esa persona porque su arrepentimiento fue genuino. Y dice, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido en los cielos, ¿verdad? Cuando estemos en gloria con Él. Esta es una de las más claras imágenes de un hombre con un verdadero arrepentimiento. La súplica de esta persona no tenía nada que ver con lo que él hacía por Dios o lo que él se podía aportar. No tenía nada para traer a la cruz. Así tampoco nosotros, cuando nos acercamos al Calvario, cuando vimos esa cruz, en algún momento el Señor abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta lo pecador que éramos y la santidad de Jesús y la obra de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, el perdón que provee a través de esa cruz. Cuando nos dimos cuenta, tuvimos el mismo tipo de arrepentimiento genuino. Por eso fuimos perdonados de nuestros pecados. Dios no nos eligió porque éramos mejor que otros. Dios nos eligió por gracia y misericordia. Y para mostrar su gracia y misericordia nos escogió a nosotros. Y me pongo en primer lugar. Si era por mérito, jamás iba a llegar al cielo yo. Jamás. Toda persona que llega al cielo es por el mérito de Cristo. No hay otra forma de llegar al cielo si no es creyendo en lo que Él hizo en esa cruz y apropiándonos de esa justicia que solo Él te puede dar por misericordia y gracia, la imputa hacia tu vida. Para demostrar ese
esa manera de verse a sí mismo. Dice que él estando lejos, dice. Él comprendía que la única manera de ser salvo era reconocer su pecaminosidad y clamar con todo su corazón por la misericordia de Dios. Y eso es lo que yo te animo a hacer también, hermano, hermana. Si vos pensás, bueno, yo no sé si soy salvo, no sé si esto aplica a mi vida, nunca tuve algo así, solamente vine a la iglesia o vengo a la iglesia hace años, hace una semana, no sé el tiempo, tampoco interesa. Ahora, si nunca pasó esto en tu corazón, hoy es el tiempo de que clames al Señor que te salve, de que no presentes tu currículum, porque ese currículum es un trapo, una inmundicia delante de la santidad de Dios. No hay forma de que ese currículum califique, de que sos una buena persona, de que todas las personas creen que vos sos una excelente persona moralmente y bla, bla, bla. Eso no es suficiente. Todos somos pecadores y necesitamos de la misericordia y la gracia del Señor. Esa fe salvadora, ese arrepentimiento que tuvo esta persona, produjo una fe salvadora en otra cosa externa a sí mismo. Él ya no sabía, él sabía que ya no tenía posibilidades él solo. Entonces, ese arrepentimiento y reconocimiento, cambio de mente y darse cuenta de su necesidad, produjo una fe en alguien más. Ahora nosotros sabemos que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos imperiosamente un Salvador. Y al arrepentirme genuinamente, mi forma de pensar cambia totalmente con respecto al pecado. Ya no lo veo como un error o algo que mejorar en mi vida. Me duele el pecado, me duele cuando peco. Le pido perdón a Dios al momento, el Espíritu Santo me convence de ese pecado enseguida y le clamo al Señor que me perdone porque me duele haberle fallado a Él primeramente. Aunque ninguna persona se entere de lo que yo he hecho, lo que pensé o lo que dije, Dios sí se enteró. Y el Espíritu Santo te convence de que lo que hiciste aún en lo privado, estás pecando delante de Dios y necesitas arrepentirte. El arrepentimiento, la primera palabra del Evangelio. La segunda, no es suficiente arrepentirme. No es suficiente reconocer que soy un pecador, porque eso si se queda ahí, vas a ser igual que Judas, que tuvo una convicción, pero no lo llevó a la cruz, lo llevó a otro árbol, donde se colgó y murió, se suicidó y partió al infierno. Cuando hay un arrepentimiento producido por Dios, necesariamente viene con una fe en el Salvador, que es Jesucristo. Y de eso quiero hablarle en esta mañana. Hechos 19:1, Pablo predicando por las iglesias, recorriendo como un misionero, predicando. Llegó, dice, aconteció que estando entre tanto que Apolo estaba en Corinto, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que sí hay Espíritu Santo. Y el 3 le dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y esta persona que eran seguidores de Juan el Bautista, le contestaron. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Nosotros nos arrepentimos. Juan predicaba que nos arrepintamos y nos arrepentimos. Pero nos quedamos ahí. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que arrepentirme? Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que había algo más que arrepentirme de mis pecados, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Arrepentirme y comprender lo que yo había hecho, cómo era mi vida, lo pecador que era y la necesidad que tenía un Salvador no es suficiente. Yo debo, después de entender esto, poner toda mi fe y mi confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. La salvación se obtiene por fe, ¿sí? Es un don de Dios que lo obtenemos por gracia y por fe. Es cierto, categórico, pero solamente creer en Él no es suficiente tampoco.
Santiago 2:19 dice que los demonios creen. ¿Y son salvos los demonios? No. Tienen un asentamiento, vamos a decir, intelectual de entender que Jesucristo es Señor y es Salvador, es Señor sobre todas las cosas. Incluso cuando Jesús se enfrentó a personas endemoniadas, el demonio mismo le decía: sabemos que eres el Santo de Dios. Ellos saben, ellos creen, ellos tienen la certeza de que esa es una realidad, pero esa fe no les salva a un demonio. Tampoco a un ser humano que dice: sí, yo creo que Jesús es el Salvador. Sí, yo creo que Jesús es el Señor. Ahora, ¿es el Señor de tu vida? ¿Es el Salvador de tu vida? Eso es lo que marca la diferencia entre un demonio que cree en Jesús como Señor y Salvador, pero no para Él, sino como Él, como esa persona que es eso, y otra persona que dice: yo soy un pecador y necesito un Salvador y sé que Jesús es ese Salvador que yo necesito. En Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él, en el Hijo unigénito de Dios, en el enviado de Dios para morir por nuestros pecados, en la persona que vino a traer la justicia que nosotros necesitábamos, que vino a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, esa persona que cree en Jesús como Señor y Salvador, no se pierda, por consiguiente va a tener la vida eterna. Y creer en Él es confiar en Él, ¿sí? Es apoyarme en Él, es una de las traducciones que tiene esa palabra. Aplicado al concepto de salvación, el creer en Él ocurre en tiempo presente, no en tiempo pasado. Sí, yo creí en el 2019, cuando me convertí, yo creí en Él. Acá no dice: vos tenés que creer en Él. Es un tiempo continuo. Yo creo en Él y voy a creer en Él todos los días de mi vida. Es constante en la vida de una persona que nació de nuevo el tener nuestra fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es un acontecimiento histórico. Sí, en el 2005 cuando me convertí creí, me arrepentí, creí. Ambas cosas ya las hice. Hace rato ya las hice. No es un evento de una vez, es perseverante, es continuo. Romanos 5, versículo 1, nos enseña una vez más que esa fe salvadora es la que nos da acceso a ser justificados delante de Dios. Justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe, no hay otra forma. No es justificado por lo bien que te vas a portar de ahora en adelante. No hay forma de hacer eso, porque todos los pecados que he cometido en mi vida tienen una sola condena, que es la muerte eterna. Romanos nos aclara eso, ¿sí? La paga del pecado es muerte. La única forma de pagar por mi pecado es con mi muerte. Y si muero en pecado me voy al infierno. Entonces no hay forma. Alguien tiene que pagar por mis pecados. Y Jesús fue el que pagó por tus pecados. Y cuando vos pones tu fe en Él, Él te imputa la justicia de Él en vos. Y ahora Dios te ve a vos y le ve a su Hijo. Por eso te llama santo y por eso te llama hijo y por eso te ama. Dios te ama a vos porque le ve a su Hijo en vos, no por lo que vos sos. Así que asegúrate de que Jesucristo more en ti, que su Espíritu Santo esté en vos, para que cuando Dios te mire le veas Cristo. Y cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, dice: vengo a buscarme a mí mismo. Esa es la promesa que tenemos nosotros. La fe salvadora tiene 3 elementos, ¿sí? Mental, emocional y de la voluntad o volitivo, como quieras llamarle. Mental, ¿por qué? Porque tenés que entender el mensaje, ¿sí? No podés creer y arrepentirte si no entendés el mensaje de salvación. O sea que la mente está involucrada. Por eso la palabra dice que debemos amar con todo al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Debemos entender. La mente está involucrada en una fe salvadora. Las emociones también están involucradas. Cuando yo reconozco que soy un pecador, me duele, no puedo estar riéndome porque era un pecador. No, hay un dolor, hay una tristeza porque entendemos a quién le hemos fallado y frente a quién hemos pecado. Las emociones están también en el gozo que sentimos cuando sabemos que ese Dios puso a su Hijo en una cruz
y derramó su ira para no derramarla sobre mí, derramó su ira por Jesucristo. ¿Cómo no tener gozo en ese momento por la misericordia y la gracia de Dios que me regaló la salvación? Y de la voluntad, por supuesto, porque a partir de ahora voluntariamente me someto a la autoridad de Cristo como Señor y Salvador. Romanos 10:8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos, Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es simplemente, bueno, Dios es Señor y Salvador del universo. Él es el que creó todo. Él es el uno. Él es el más grande. No se trata solamente de percibir eso como una información. Romanos 1 nos dice que no hay duda que Él es el creador de todo. Todo lo que nosotros vemos da pautas, certezas de que hay un creador. Porque si hay una creación, hay un creador. Si hay una pintura, un cuadro, una pintura, quiere decir que hay alguien que pintó esa pintura, es indudable. La pintura no se puede pintar a sí misma, un cuadro no se puede hacer porque chocaron dos asteroides, como quiera llamarle, el Big Bang y todas las cosas esas. Se creó un hermoso cuadro, un paisaje. No, es porque hay un pintor y la creación muestra que hay un creador, eso es indudable. Pero creer solo eso no me lleva a la salvación. Esa no es la fe salvífica. Yo debo de confesar de todo corazón que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. No es el Señor y el Salvador nada más. Es una convicción profunda la que tenemos. Esa es la verdadera fe que salva. La convicción de que Jesucristo ejerce un señorío sobre tu vida y te sometes a sus mandamientos con gozo. La palabra de Dios dice que los mandamientos del Señor para una persona que nació de nuevo no son gravosos, no son pesados de llevar. Ay, tengo que irme a la iglesia, tengo que congregarme, yo tengo que leer la Biblia y orar todos los días. No son gravosos para una persona que entiende el Evangelio y que nació de nuevo. Es un gozo servirle voluntariamente al Señor, someter mi voluntad a la voluntad de Él, orarle al Señor y decirle, Señor, estas son mis necesidades, estos son mis anhelos, estos son mis sueños, Señor, pero no sea mi voluntad sino la tuya, Señor, porque la tuya es perfecta, la mía me puedo equivocar, pero yo confío que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y yo quiero eso para mí. Someterme voluntariamente en oración es fantástico. Es algo que debemos hacerlo todos los días. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Su nombre significa lo que es Él. No es en el nombre de Jesús o Yeshua, como le llaman algunos, o en otro idioma que sea. Su nombre representa quién Él es. ¿Sí? Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Si vos crees eso, estás creyendo en su nombre. No es simplemente en un nombre místico ahí, ¿verdad? Sino que creer en la esencia de Jesús, en su persona, en su obra, en su muerte y en su resurrección, en que Él es Dios mismo. Les dio potestad a estas personas que creen en el nombre de Jesús, que saben quién Él es en realidad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros debemos de creer quién es Jesús de acuerdo a lo que Él declaró de sí mismo. No lo que yo me pueda imaginar, porque cometemos ese error también. Bueno, Jesús para mí es un buen amigo. Jesús es un maestro fantástico. Jesús fue una persona maravillosa, puro amor. Ahora, todo eso estoy deduciendo yo de mi percepción o lo que a mí me parece tan lindo. Ahora, ¿qué dice la palabra de boca de Jesús, las letras rojas, de quién Él es realmente? Eso es lo que Él te manda a creer. No que vos te inventes, porque si no es idolatría. Me estoy inventando un Dios a mi imagen y a mi semejanza, a lo que a mí me conviene y a mí me gusta. Eso es idolatría. Eso hacen las religiones. Crean dioses de acuerdo a sus necesidades. Pero Jesús dijo muchas palabras sobre quién Él era. Eso es lo que vos debés de creer. Y vamos a ver algunas de ellas.
Él hizo afirmaciones de que era Dios mismo, ¿sí? Él tomó atribuciones durante su ministerio de la deidad. Él tiene control sobre dar vida y quitar vida. Él tiene la potestad de recibir adoración. Él tiene el poder de perdonar pecados. Él tiene la autoridad de recibir oraciones. Oren en mi nombre, decía Jesús. Él debe ser obedecido, así como obedecen al Padre, deben obedecerme a mí. Él se tomó esas atribuciones. Juan 5:18, después de sanar al paralítico de Bethesda, Él empezó a hacer afirmaciones sobre su deidad. Y para vos o para muchas personas dicen, no, pero lo que pasa es que Jesús nunca dijo que era Dios. Eso para vos y para mí, o lo que dice acá. Él no repitió esa palabra, yo soy Dios. Porque nosotros no conocemos el contexto de los hebreos, de los judíos. Para ellos sí entendían que todas las afirmaciones que Jesús hizo apuntaban a un solo sitio, que Él era Dios. Por eso dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. No porque Él hacía milagros, no porque Él rompía el sábado, nada más. No era solo eso lo que le enervaba a los judíos que entendían el mensaje. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, que era algo que a ellos no les gustaba, por supuesto, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos sí lo entendían y vos también tenés que entenderlo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántas personas pueden ir al Padre sin Jesús? Nadie. Estas son palabras de Jesús, ¿entiende? Esta no es una concepción, una traducción, una interpretación de un pasaje de alguien. Estas son palabras que están en roja en tu Biblia porque son palabras de Jesús. Hace poco uno de los líderes de la religión más famosa que hay, ¿verdad?, agarró y dijo, no, lo que pasa es que los musulmanes y los judíos y los católicos y los creyentes, es como que todos estamos alrededor de una gran montaña que es Dios. Todos nos subimos por diferentes caminos, ¿sí? Por Mahoma, por Buda, por Jesús, pero todos adoramos al mismo Dios. No, mentira. Hay un solo camino para ir al cielo y hay un solo Dios verdadero y un solo mediador verdadero, Jesucristo. Hombre, no es Mahoma, no es Buda, todo eso está errado. Hay un solo camino que lleva al cielo y Jesús dijo que Él era ese camino, no hay otro. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Él afirmó en Juan 8:58, vamos a ver muchos versículos de Juan y ya le voy a explicar por qué. Juan 8:58, Él afirmó que Él era eterno. Él dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham, que ustedes entienden, conocen la historia de Abraham, no, antes de él, yo ya era. Yo soy eterno. En Juan 11:25 muestra su poder para resucitar muertos. Él dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿creíste en Él? Exactamente, sí, creíste en Él. Hace 2, 3 años, 10 años atrás, o hace una semana, ¿creíste en Él? Bueno, tenés que seguir creyendo en Él, porque dice, y todo aquel que vive y cree de continuo en Él. ¿Qué va a pasar con esa persona? Cuando muera físicamente, no morirá eternamente, sino que vivirá eternamente. La vida eterna recibiremos cuando partamos de este habitáculo llamado cuerpo. Vamos a recibir la vida eterna, no la condenación eterna. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amén. Juan 11:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, aquí mismo Juan nos explica a qué se refiere en el 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque a Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo vino después que Jesús fue glorificado.
40 días después Jesús ascendió a los cielos, después de resucitar, 40 días después Él ascendió a los cielos, a la gloria. Y 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a la tierra para morar en el corazón de cada persona que cree en Jesús. A partir de ese día se formó la iglesia. La única manera que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo es creyendo en Jesucristo. No hay otra forma. No es porque vos creas en que Dios existe y que Jesús es Señor y Salvador de alguien. Es creer en que Él es el único camino al cielo y de que Él es el único que pagó el precio para que vos puedas acceder a la salvación. En Juan 6:35, Jesús, tomando esas atribuciones del yo soy, que los judíos entendían perfectamente, uno de los 7 grandes yo soy en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A qué se refiere? ¿Hambre y sed? O sea, no vamos a ir al súper. No voy a tener sed física y querer tomar agua después de correr un poco o de que haga calor. No, Mateo 5 nos aclara a qué se refiere. En las bienaventuranzas, Él dice: el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. No es hambre y sed física, es hambre y sed de una justicia que sé que no tengo. No soy justo delante de Dios, anhelo esa justicia como un sediento anhela el agua o como un hambriento anhela saciar su vientre con comida. Tan desesperado estoy de esa justicia que no tengo. Esa persona desesperada por una justicia que entiende que no puede acceder con sus méritos, esa persona será saciada. ¿Y cómo nos saciamos? Con el pan de vida, que es Jesucristo. Todo esto está en Juan. ¿Por qué Juan repite tanto el que cree, el que cree? De hecho, es una de las palabras que más se repite en su evangelio: creer, 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 creer. Porque Juan fue el último evangelio en escribirse, ¿sí? Fue el último. Después de que se hayan escrito todos los evangelios, él escribió su evangelio. Y él dijo: yo le voy a dar otro enfoque. Yo quiero que la gente pueda entender esto que dice en Juan 20:31. Juan 20:30 primero. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si me voy a poner a escribir todo lo que hizo Jesús, no van a caber libros en la tierra para describir todo lo que Él hizo. Pero Juan compiló todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo en un compendio que tenemos como el Evangelio de Juan. ¿Con qué propósito? El 31 te dice cuál es el propósito. Estas cosas se han escrito para que vos creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hijo de Dios, la H mayúscula, porque Él es Dios Hijo. No es como nosotros que somos llamados hijos de Dios con H minúscula. Él es Dios Hijo, Dios encarnado. Y para que vos, creyendo que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador, que se ha profetizado que iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados, si vos crees que Él es eso, para que creyendo vos puedas acceder a la vida. Y esta es la vida eterna que Él mismo promete. ¿Por qué es tan importante entonces creer en Jesús? Pedro, en Hechos 4:12, nos muestra. Los acabé de decir hace un ratito. Nos da la respuesta. ¿Por qué es tan importante creer en Jesús? Porque en ningún otro hay salvador, hermano, hermana. No hay forma de salvarte si no es creyendo, poniendo toda tu confianza en la obra de Cristo en la cruz. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedas depositar tu confianza para ser salvo. No hay otro nombre, solamente Jesucristo es el que puede salvarnos. En 1 Timoteo 2:5, no hay salvación fuera de Jesús. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y esa es nuestro querido y amado
Salvador Jesucristo. No hay otra forma. No hay nada que podamos hacer, hermano, hermana. Saquémonos de la mente tu moralidad, tu, entre comillas, santidad. Todo eso es bueno y debemos hacerlo, debemos cumplir los mandamientos. Claro que sí, pero cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, es el Espíritu Santo obrando en nosotros que nos guía a eso. Cuando yo peco, soy yo, ¿se entiende? Todo lo bueno es Dios en mí. Todo lo malo que yo pueda hacer, pensar o decir, soy yo otra vez. No me puedo apoyar en mi propia prudencia. Debo de confiar solo en la obra de Dios en mí, aún siendo salvo. Porque yo entiendo que lo bien que yo me pueda aportar o el anhelo que tengo por conocer su palabra, instruirme y amarle cada vez más, todo eso lo produce una sola persona, el Espíritu Santo morando en vos. Cuando lleguemos al cielo, me gustó mucho esta ilustración, por eso la quiero compartir. Si tendremos vestiduras blancas, la palabra de Dios dice eso, ¿sí? Ahora, si hubiesen algo escrito o estampado por la remera de las personas que estaremos en los cielos, créeme por favor que ninguna remera vas a leer que diga gran predicador, evangelista, ganador de almas, piadoso, hombre de Dios. No, ¿sabes lo que va a estar escrito? Si es que hay algo escrito en nuestras remeras en el cielo: salvo. Eso es lo único que nos hace estar en el cielo, que Él nos salvó. Salvo. Y si te preguntan por qué está en el cielo, Juan Manuel, ¿por qué está en el cielo? La única respuesta correcta es apuntar a la cruz y decirle por Él. Él pagó el precio. La gloria es para Él. Eso es entender quién es Jesús. Eso es creer en Él. Eso es poner mi confianza en Él y no en mis propias cualidades. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de vida eterna. Tenés la vida eterna si creíste en Jesucristo. Tenés la vida eterna si te arrepentiste de tus pecados genuinamente. Ahora que entendés ambos conceptos, hacete la pregunta: ¿realmente me arrepentí de mis pecados? En algún momento hubo este cambio en mi mente para ver las cosas de otra manera. Hubo este cambio en mi mente para entender que no me puedo salvar a mí mismo, que necesito un Salvador. Yo debo de hacerme esa pregunta porque tengo que tener certeza de que si creí o no verdaderamente a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Si alguna vez experimentaste la salvación, bueno, por supuesto que las emociones estaban ahí. Te sentiste de alguna manera diferente, sentiste paz para con Dios, todo eso es bueno, ¿sí? Pero una de las maneras en las cuales podés estar seguro que ocurrió un arrepentimiento genuino y que tenés fe genuina en Jesucristo es que eso continúa. Tal vez no las emociones, porque las emociones van y vienen, por eso nunca debemos poner nuestra confianza en nuestras emociones porque fluctúan, sino que estoy perseverando, sigo arrepintiéndome, sigo creyendo en el Señor. El Espíritu Santo, esa obra que empezó en mí el día que fui salvo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, conformándome a la imagen de Jesucristo. Ya no soy el mismo del 2023, ya no soy el mismo de mayo del 2024. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, su misericordia, me está conformando a la imagen de Jesucristo. Y eso es un proceso al cual el Señor llama santificación. Si estás en ese proceso, no vas a ser perfecto. No pienses que eso es así, que se llega a un punto que ya llegué. No, es un proceso que dura desde que naciste de nuevo hasta que partas de esta tierra. Pero es un proceso que debe de ir creciendo. En Hebreos 11:8, la fe genuina va a producir indefectiblemente
obediencia. Indefectiblemente, hay pasajes, muchos pasajes, por supuesto, por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero hay muchos pasajes que sí o sí asocian la fe con la obediencia. Yo tengo fe, pero no le obedezco. No tenés fe, no te engañes. Jesucristo dijo que el que cree en Él va a obedecer su palabra. Así de sencillo es. Y el escritor de Hebreo dice, por la fe Abraham, que es el padre de la fe, coincidentemente, siendo llamado, ¿qué hizo? ¿Creyó? No, obedeció. Creyó, por supuesto, por eso obedeció. No es que creyó y se quedó sentado hasta que la tierra venga a él. No, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, él escuchó, creyó y actuó. No se puede disociar ambas cosas. Si creíste, necesariamente entraste en un proceso de santificación que se traduce en que cada vez sos más obediente al Señor. Esa obediencia no va a ser perfecta, lastimosamente. Vamos a seguir cometiendo pecados, pero cada vez en menor medida. Hasta que un día salgamos de esta tierra y ahí seremos perfectos como Él es perfecto. Mateo 7:21, Jesucristo dice esto, confronta a las personas. Porque alguien pudo haber leído lo que decía en 1 Corintios, bueno, el que declara con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón va a ser salvo. Entonces yo todo el día voy a estar diciendo nomás eso. Voy a estar diciendo que Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador, porque la palabra dice que yo tengo que repetir eso. No se trata de repetir, se trata de creer, tener la convicción de que no te podés salvar a vos mismo y necesitas un Salvador. Porque hay muchas personas que van a proclamar ese nombre aún estando en la iglesia. Y Jesucristo los confronta de esta manera, le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que es obediente a la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué es lo que produce la obediencia? La fe que yo tengo en Él. ¿Y en qué el Padre quiere que nosotros tengamos fe? Juan 6:40, Jesucristo dice, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esa es la voluntad del Padre, que veas a Jesucristo, que mires la cruz y creas en Él, y por consecuencia ese Hijo te va a resucitar y te va a dar la vida eterna que vos no merecías, pero que tanto necesitas, así como yo. En Juan 6:26 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. Juan 6:29, perdón. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Incluso Jesús la llama una obra el creer. Está asociado porque la obediencia, o sea, la fe sin obediencia es una fe, según Santiago, muerta. La fe sin obra es muerta porque la fe necesariamente produce obras, produce frutos. No puedo yo estar conectado a la vid, pero no doy fruto. No estás conectado a la vid. Y si no te conectas a la vid, la palabra es muy categórica con qué pasa con ese tipo de ramas. Serás cortado, tirado al fuego y quemado en el fuego eterno. Porque la única forma de producir fruto es están conectados a la vid. Y eso es creer en esa vid. Eso es poner tu confianza solamente en Jesucristo. En 2 Corintios 13:5 nos da esta tremenda alerta, llamámosles, o cómo podemos decirle, un llamado de atención de parte de Pablo, que debemos examinarnos sinceramente. El mensaje de hoy no es para decir, oh, bueno, qué interesante. No, el mensaje de hoy es para que yo primeramente me examine a mí mismo y lo hagas vos también. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si creíste verdaderamente, porque si creíste tenés que estar siendo obediente y produciendo fruto. ¿Estás pensando en eso todos los días? Tenés que examinarte a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos.
Eso está mal, no conocerme y no saber si creí o no creí. Fluir nomás. No, debo examinarme, probarme a nosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, dice. A menos, ¿qué pasa si Jesucristo no está en nosotros? Estamos reprobados. Otra de las maneras en la cual tu fe puede ser probada, y de hecho va a ser probada, es por medio de las pruebas. Es por medio de las tribulaciones que vas a pasar. Porque cómo vos enfrentás esas tribulaciones te va a mostrar cómo está tu fe realmente. Si no tengo tribulaciones, no tengo pruebas, ¿cómo voy a saber si mi fe es fuerte o no? No puedo saber. Por eso el Señor permite situaciones en nuestra vida para probar nuestra fe. Y tenés que prestar mucha atención a cómo vos enfrentás las situaciones difíciles. Porque la gente puede decir, si yo creo en el Señor, viene, canta, llora, lo que sea, se va a su casa, tiene una prueba difícil, tira todo por la borda, se enoja, despotrica, Dios no me ama, montón de reacciones. Entonces, ¿esa fe es genuina? No, la prueba reveló que su fe no era genuina. Así que la prueba es un punto para abrir nuestros ojos y decir, Señor, ¿cómo estoy enfrentando la prueba? Cuando viene una cierta situación difícil, ¿acudo a vos o me quejo de vos? ¿Qué hago realmente? Job nos muestra, en una persona que pasó pruebas, podemos decir que sí, ¿verdad? Job 13:15, en medio de la prueba que él estaba pasando, él dice esto: he aquí, aunque él me matare, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Mi fe es verdadera, Señor, aún que me mates. Los amigos de David, Sadrach, Mesach y Abednego iban a ser tirados al horno de fuego, ¿verdad? Y ellos le dijeron al faraón, nosotros, aunque seamos tirados, aunque muramos en ese momento, no nos vamos a desobedecer al Señor. No me importa la prueba. Yo la enfrento y soy obediente a la palabra y enfrento las dificultades que puedan venir por consecuencia. No importa. Y Habacuc lo leía ayer, la pastora creo, en la vigilia de ayer. Habacuc 3:17 en adelante nos da un panorama de una persona que está pasando por una situación difícil. Y Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, difícil, situación difícil, muy difícil. Una prueba complicada, más si tenés hijos, complicada. Pero él da la respuesta en el versículo 18, con todo esto, yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué se alegra Habacuc? Porque le faltaban las ovejas, porque no tenía nadie que trabaje en el campo, porque no había frutos en el campo. ¿Cómo se puede gozar con eso? ¿Por qué se podía gozar aún en medio de esa situación? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Saben por qué se podía gozar aún en medio de esta situación difícil? Porque la salvación es mucho más importante que cualquiera de estas situaciones. Y él lo entendía así. Ya me diste la salvación, soy parte de tu familia. Todo lo demás que me puedas brindar como bendición es por gracia y misericordia. No lo merezco, pero a él le plació bendecirme con un trabajo, con salud, con una casa, un auto, lo que sea. Eso es gracia, eso es añadidura. No está mi fe fundada en esas cosas que él me da o me pueda dar. Mi fe está fundada en Jesucristo, que me dio la salvación, que es lo más importante que nosotros podamos recibir. En Juan 3:18, después de Juan 3:16, el versículo hermoso que todo el mundo usa, Juan 3:18 da una gran advertencia de las consecuencias de no creer. No es simplemente creer si querés para la vida eterna y si no crees, bueno, allá vos. No, hay una consecuencia al no creer. Dice, el que en él cree sale de la condenación. Estábamos condenados, éramos enemigos de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados,
Pero cuando creemos en Jesús, Él nos aplica su justicia y ya no somos condenados. Entonces, el que no cree todavía ya ha sido condenado porque pecó, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso no fue justificado, porque no tiene una fe salvífica, una fe verdadera en Jesucristo como Señor y Salvador. En Juan 3:36, un poco más adelante, Jesús dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con el que se rehúsa a creer en el Hijo, con H mayúscula? No verá la vida. Y después viene una palabra muy fuerte, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vos decís: pero yo veo mucha gente allá afuera, pecadores que tienen dinero, que tienen una buena familia, que tienen salud o lo que sea, y viven en pecado. Eso no exime de que la ira de Dios está sobre esa persona. Romanos 2:5 dice la condición de esa persona que no cree en Jesús y está condenado. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, guardas, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tal vez no sea en esta tierra, pero cuando partas de esta tierra vas a enfrentar un juicio, y toda la ira de Dios que fuiste acumulando al no arrepentirte, al no creer en Jesús como Salvador, va a ser derramada por los siglos de los siglos en un lugar muy real llamado infierno, en donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere, que le llama a Jesús el castigo eterno por no haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, Jesús le dice. ¿Y por qué morirán en sus pecados esas personas que estaban frente a Jesús? Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús resumió en esto el pecado mortal y el pecado eterno: no creer en Él. No creer en Él es el pecado que a la postre me va a condenar. El Espíritu Santo es el que viene. En Juan 16:8, Jesucristo, hablando del Espíritu Santo que iba a venir en Pentecostés, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Ese es el propósito del Espíritu Santo, no es venir a condenarnos. El juicio, el juez es el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo vino a convencernos de justicia, juicio y pecado. Y dice el 9: de pecado por cuanto no creen en mí. Está hablando en singular el pecado, no creer en Jesús. Si bien tenemos una naturaleza pecaminosa, pecamos muchas veces, pero a la postre, si yo creo en Jesús, todos los otros pecados son perdonados. Todo lo mal que me he portado en mi vida es perdonado al instante por la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque yo creí y puse mi confianza en eso. Pero si yo no creo en Jesús, eso es lo que me condena, porque eso aplica a todos los otros pecados. Todos rompimos la ley infinitas veces, pero somos condenados por no haber creído en Jesucristo, porque si creía en Jesucristo ya no iba a estar condenado, sino que iba a estar justificado. Marcos 1:14, vuelvo a repetir ese pasaje con el cual iniciamos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Para vos y para mí es lo mismo, hace 2000 años o hoy. El tiempo se ha cumplido, hermano. Si nunca te arrepentiste y nunca creíste, hoy el tiempo se ha cumplido. Hoy escuchaste el evangelio, hoy te tenés que arrepentir. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y esto está en imperativo. Por eso la palabra dice: obedezcan el evangelio. Esto no es una sugerencia, si quieren que les vaya bien. No, Dios mismo dice: tienen que arrepentirse y creer. Imperativo, te está dando una orden a la cual, si vos rechazás y decís no quiero, estás desobedeciendo. Y también está en verbo continuo, es creer y arrepentirme por el resto de mi vida, hasta que Él me lleve a su presencia.
Así que el cristianismo no es una pastilla que yo tomé alguna vez anteriormente y bueno, ya hice eso. Ya repetí una oración, ya pasé al frente, ya oraron por mí, ya estoy en una célula, ya predico, ya conozco la palabra. No, momento, te perdona tus pecados y te da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Te traslada de las tinieblas a la luz, de estar condenado a ser justificado. Ese proceso inicia en ese momento, pero dura toda la vida, como dije. Romanos 8:14. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos los que vienen a la iglesia, no dice todos los que oran, no dice todos los que conocen versículos o conocen la Biblia. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual ahora podemos clamar, Abba Padre. 16. El Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que fui salvo? Porque el Espíritu me convence de eso. Él da testimonio dentro de mí de que estoy en un proceso de santificación, de que me arrepiento de mis pecados, de que sigo creyendo en el Señor como Señor y Salvador. Una persona que no muestra esos signos de arrepentimiento y de santificación progresiva tiene que tener serias dudas de que su arrepentimiento en algún tiempo, en el tiempo atrás, haya sido genuino y su fe que proclama tener es genuina. El arrepentimiento genuino, ya vimos, produce un cambio de mente. Ya no pienso igual que antes, me duele el pecado, amo la santidad, sus mandamientos son un gozo para mí, anhelo eso. No quiere decir perfección, quiere decir que cuando peco y cometo un error, entiendo que pequé delante de Dios, por eso me duele. No espero que alguien se dé cuenta de que pequé para arrepentirme porque mi testimonio se manchó. No, cuando peco me duele porque pequé delante de Dios. Nadie quiere morir y ir al infierno, ¿verdad que no? Pero eso es lo que va a pasar si una persona no se arrepiente y no pone su fe en Jesucristo. Y si te arrepentiste genuinamente, eso va a seguir, como dije, y vuelvo a repetir. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste rodilla, aunque nadie se enteró, y te diste cuenta que pecaste y lloraste delante del Señor diciéndole: Señor, perdóname, te fallé otra vez, cometí pecado? ¿Cuándo el Espíritu Santo fue la última vez que te convenció de eso? Ahora, siendo creyente. Así que el Evangelio es que todos los hombres estábamos condenados, ¿sí? Pueden ponerse de pie, sí, para terminar. El Evangelio es que todos los hombres estábamos condenados, pero Dios en su infinita misericordia envió un rescate con la vida de su Hijo, que fue clavada en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Si vos como creyente querés que predicar el Evangelio, sí o sí tenés que predicar sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre Jesucristo, sobre su vida, su muerte, su resurrección y la fe en Él. Muchas veces queremos endulzar el Evangelio poniendo otras cosas como las bendiciones, y Dios te va a proteger y nadie va a poder contra vos. Y ponemos el mensaje principal mucho más abajo y tal vez ya se diluye. No, si le predicas a alguien el Evangelio, hablarle del pecado, hablarle de la condena, hablarle de la vida eterna, hablarle de Jesucristo, hablarle de su resurrección, del por qué Él murió y cómo esa muerte es aplicada a nosotros y nos hace justo delante de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por amarnos, gracias por demostrarnos ese amor por medio de la cruz. Gracias porque tu palabra es muy clara con respecto a esto, Señor. Que no hay forma de que podamos ser salvos si no nos arrepentimos y ponemos toda nuestra fe en Jesucristo y no en nuestras propias obras. No somos nadie delante de ti, Señor, pero con Jesucristo somos aceptos al Padre. Gracias por hacernos aceptos al Padre Jesucristo. Gracias por tu obra, gracias por tu cruz, gracias por tu muerte y tu resurrección.
por esa sangre preciosa que me limpió de todo pecado y que aún me continúa limpiando durante mi proceso de santificación. Ayúdame a ser fiel, Señor. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a examinarme a mí mismo todos los días de mi vida para probarme si mi fe es verdadera o no, Señor. Gracias por esta amada iglesia. Gracias por sus corazones, sus oídos. Y te ruego que sigas, Señor, hablándonos a través de tu palabra con respecto a este tema tan importante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.